Bienvenidos al repaso de la guía de estudio de la Biblia sobre el libro de Isaías. Ya estamos en la lección número 12, una lección especial que queremos que puedas disfrutar al igual que nosotros. Y si estás pudiendo aprovechar este material, yo te quiero pedir que puedas compartirlo con tus amigos, con tus seres queridos, para que más personas se puedan beneficiar del estudio de la palabra de Dios. Este es un programa realizado por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Bienvenidos. Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos acompañan a un nuevo repaso de la lección del libro de Isaías. Ya estamos en la lección número 2, hemos avanzado un montón y nos encontramos bajo un título impresionante. Pero antes quería presentar a nuestros invitados del día de hoy, dos grandes pastores. Bienvenido, Pastor Mazzoli. Gracias, Leo, un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Bienvenido, Pastor Boscam. Muchas gracias, Leo. Igualmente, es un placer estar nuevamente aquí. Muy bien, vamos a poder estar aprovechando a los profes y para eso también quería preguntarles a aquellos que quizás no los conocen, dentro de la Facultad de Teología, Pastor Boscam, ¿qué materias da usted o qué área es la suya? Sí, la mía es el área del Antiguo Testamento. Estamos compartiendo los cursos de investigación, hebreo, libros proféticos del Antiguo Testamento y también el libro de Daniel. Muy bien, un poquito de todo, Pastor. Un poquito de todo, sí. Bueno, yo estoy especializándome en el área del Nuevo Testamento y estoy ahora dando materias también del área de teología aplicada. Así que estoy dando las materias de homilética, ministerios juveniles, métodos de evangelización pública, entre otros. Muy bien. Qué bueno que los chicos que puedan venir a estudiar van a poder conocer a los profes. Vamos a empezar nuestro repaso titulado El deseado de toda la gente, ¿no? Un título que para nosotros los adventistas del séptimo día es muy relevante, porque de paso leemos mucho ese libro. Espero que sea así, que todos podamos disfrutar de ese libro. Pero quería comenzar leyendo Isaías 63, nuestro versículo central de la semana, que dice lo siguiente: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, ¿no? Un versículo que nos da optimismo dentro de quizás el libro de Isaías, donde pasan cosas difíciles, guerra, sufrimiento. Un versículo que nos da mucho optimismo. Yo quería preguntarle al pastor Boscam acerca del tema del pecado, ¿no? Porque es un tema que esta lección trata mucho. Yo quería preguntarle específicamente por qué es lo que provoca en nosotros el pecado, pastor. Bueno, precisamente en esta sección que hemos estudiado del libro se define con muchísima claridad cuáles son las consecuencias del pecado. Si leemos allí en nuestras Biblias, en Isaías 59, el versículo 2 dice: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Esta es una de las declaraciones más claras sobre el efecto del pecado en la relación Dios-hombre. Claro. ¿Qué es lo que produce el pecado? Separación. Y esto no es que aleja a Dios de nosotros, sino que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Recordemos allí aquel incidente en el Edén, ¿no? Donde el ser humano, luego de la desobediencia, lo que hace es esconderse de Dios. Dios sigue estando allí, Dios sigue buscando al hombre, buscando entrar en contacto con él, pero es el hombre el que decide alejarse. Así que, ¿qué es lo que produce el pecado? Rechazo de Dios, alejamiento, separación. De alguna manera lo que hace el pecado es que nosotros rechacemos las propuestas que Dios tiene para nuestra vida. Y eso de alguna manera es algo bastante complejo, porque el pecado es eso, es algo bien complejo, que incluye inclusive nuestros pensamientos. Aquí en el versículo 7 se hablan de pensamientos de iniquidad, ¿no? Es decir, trasladando el pecado también al pensamiento. Bueno, Leo, quisiera retomar lo que estaba diciendo el pastor Carl recién en relación a lo que dice Isaías 59:2, esto de que el pecado produce separación. Me gustó una frase que está en la lección que dice que el pecado es algo que se retroalimenta, ¿no? Porque en primer lugar pecamos cuando estamos separados de Dios, pero el separarnos de Dios hace que volvamos a pecar, y cuando pecamos volvemos a sentir temor de Dios y nos volvemos a separar. Un poco eso lo describe en Génesis, capítulo 3, cuando habla de la caída, ¿no? Que la actitud del ser humano cuando pecó fue esconderse de Dios. También me gustaría profundizar un poquito en la noción de pecado que ofrece la Biblia, porque de esa manera podemos entender mejor por qué necesitamos a Jesús como Redentor, por qué necesitamos salvación, por qué necesitamos ser redimidos. Y nos muestra la palabra de Dios cuando repasamos un poco el concepto de pecado, es que es algo que tiene mucho más que ver que simplemente con cometer una mala acción. A veces el concepto que nosotros tenemos es que el pecado es hacer algo malo.
Pero la Biblia va hacia adentro y nos dice que pecado no solo puede ser hacer algo malo, sino omitir hacerlo. Claro. Y ahí hablamos del pecado de omisión, ¿no? Y la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, abstenerme de hacer lo bueno también puede ser pecado. Claro. Y es pecado no haber hecho algo, no solamente hacer algo malo. También habla del pecado con algo que tiene que ver con lo interno, incluso con los pensamientos, que la Biblia le llama corazón, ¿no? Y puede ser pecado, por ejemplo, pensar mal de alguien. O Jesús habló del adulterio en términos no de cometer un acto, sino de pensarlo en nuestra mente. Y también la Biblia nos dice que el pecado tiene que ver en definitiva con lo que somos. Claro. Y ahí está el Salmo 51, cuando David habla de que nosotros hemos sido concebidos en maldad y en pecado. Entonces, nos muestra nuestra realidad. Y tiene que ver no solo con lo que hacemos, sino también con lo que somos. Si aún lográramos controlar toda nuestra conducta externa y hacer continuamente lo bueno, aún así necesitamos ser redimidos, porque el pecado nos ha tocado en lo más íntimo, en nuestra naturaleza. Claro. ¿No? Por eso va a venir después en Isaías la buena noticia, y es que Dios ha preparado un Redentor. Y exactamente eso es lo que le quería preguntar al pastor Boscan, porque nos encontramos ante un panorama que parece un poquito desalentador, en el sentido de que el círculo vicioso del pecado nos aleja de Dios, ¿no es cierto? Nos da temor, como bien nos explicaba el pastor. Pero ¿cuál es la solución que se nos explica en Isaías para este problema estructural del ser humano, ¿no? Que está hace tanto tiempo y que sigue afectando nuestras vidas, pastor? Bueno, tal vez usando las palabras de Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, los tiempos que vive el profeta Isaías son tremendos, son particulares, lo hemos estudiado ya en otras lecciones de este trimestre, y esta no es la excepción. Acá se describe en todo el capítulo 59 la gravedad del pecado, como decíamos recién, pero también allí vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta de una manera más tangible, más visible. Y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, allí en el capítulo 59, el versículo 16 en adelante, dice: el Señor vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien intercediese. Y lo salvó su brazo lo afirmó su propia justicia. El Señor ve allí la situación y no hay justo ni un uno. Ni siquiera alguien que interceda, que haga mediación, como fue Moisés en su momento, cuando estaba el becerro de oro, o Aarón mediando allí por el pueblo, haciendo expiación por ellos, o Fines cuando se trató del pecado de los moabitas. Es el propio Señor el que se pone la camiseta. Bueno, acá la figura es la de un guerrero, de un soldado. Versículo 17, se vistió con justicia como de coraza y colocó sobre su cabeza el yelmo de la salvación. Así que el Señor toma en sus manos la obra de la redención y se presenta en este libro y en estas partes con una hermosa figura, ¿verdad?, como el redentor de su pueblo. Como un peleador que va a pelear contra los enemigos de su pueblo y a vencerlos, y él se presenta como el redentor que vuelve, ¿no? Versículo 20, el redentor vendrá a Sión. Así que es muy interesante ver cómo en este libro se presenta que la solución del pueblo no está en la justicia propia, sino que la salvación viene de Jehová, la salvación viene del Señor. Eso nos lleva a pensar en nuestra vida personal. Por ejemplo, cuando nosotros nos vemos tentados a solucionar problemas. Yo como hombre, por ejemplo, siempre que mi esposa me pregunta algo, trato de dar una solución, ¿no? Y a veces me doy cuenta que ella no quiere que yo le dé una solución, ¿no? Quiere compartir conmigo lo que está pasando. Y me pregunto si a veces no hacemos eso con Dios, ¿no, pastor? Es decir, queremos darle la solución a Él a nuestros problemas. Entonces, quería preguntarle también en relación al libro de Romanos, ¿qué lugar hay para las obras dentro de este lugar, de este problema y de la solución que Dios nos da por medio de su relación? ¿Qué lugar hay para nuestras obras? Bueno, ahí si vamos a Romanos, en el capítulo 3, Pablo empieza a describir esa realidad de la que hablamos hoy, ¿no? Claro. De que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y que no somos salvos por las obras de la ley, sino que somos salvos por la redención en Cristo por medio de la fe, gratuitamente, dice él. Entonces, el debate que siempre surge cuando hablamos de esto es, bueno, si las obras no nos salvan, ¿para qué sirven? Claro, uno puede llegar a pensar que no sirven para nada, ¿no? Claro. Si no me van a salvar, ¿para qué? ¿No? Y hay una cita de Elena de White que dice que nadie entrará al cielo por las obras, pero tampoco entrará sin ellas. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué función cumplen las obras? Porque somos salvos por la fe, estaba tratando ahí la lección, pero somos juzgados por las obras. Y hay un pasaje que a mí me ha ayudado mucho, que está en Mateo, si quieren lo buscamos, en el capítulo 5.
que ilustra esto, y la lección justo de Isaías habla de ser luz, ¿no? Y el tema de las obras tiene que ver con esto. Dice el versículo 14 de Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro. ¿Qué función cumplen las obras? Cuando nosotros, que hemos aceptado a Jesús como Salvador, que lo hemos recibido por fe y caminamos en comunión con Él, eso se va a traducir en obras. Claro. No existe la fe sin obras. La fe verdadera no es estéril. La fe obra por amor, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué función cumplen las obras? Dar gloria a Dios. Cuando nosotros vivimos el cristianismo que debemos vivir y los actos de que habla Isaías, que hacía Jesús, se hacen en nuestra vida para otras personas, eso va a traer gloria a Dios. Y ese es el papel fundamental. Claro. ¿Sí? Nuestras obras glorifican a Dios, dicen que Dios es real, porque lo ven en nuestra vida. Entonces, ¿las obras me salvan? No. ¿Son inútiles? No. Tal cual. Son inútiles para salvación, pero son útiles y necesarias para glorificar a Dios en nuestra vida. Y eso me lleva mucho a pensar en los versículos 1 y 2 del libro, del capítulo 60 de Isaías, porque tenemos una frase ahí muy interesante que la hemos mencionado quizás en nuestra vida particular, en algún sermón, para aquellos que son de la iglesia adventista, la habrán escuchado en algún lugar, y nuestros amigos quizás que todavía no la han escuchado, ahora la van a leer, porque 60, 1 y 2 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Yo quisiera ser aquel al que le están hablando, pastor. ¿De qué será que nos hablan estos versículos? Bueno, ahí es un llamado para Jerusalén, Sión, ¿no? Ahí la figura es a la ciudad como símbolo del pueblo de Dios, y es un llamado al revivamiento en primer lugar. Porque es llamar a la acción a alguien que está dormido, alguien que está apagado, claro, para jugar con esta metáfora, ¿no? Levántate y resplandece. Así que es un llamado al revivamiento en primer lugar, pero la luz es símbolo de la presencia divina. Claro. Así que el revivamiento viene inevitablemente con volverse a Dios. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Ahora la salvación hace un puente para que el ser humano y Dios vuelvan a estar en comunión, en armonía, y entonces la presencia de Dios trae luz a la vida y a la vida de su pueblo. Jerusalén no tiene brillo propio, ¿cierto? Al contrario, la luz viene allí del propio Señor. Dice, la gloria del Señor ha nacido sobre ti, ha venido la luz. La gloria de Dios es la que va a brillar desde allí, ¿no? Así que es un llamado, este texto, a reflejar la gloria de Dios. ¿Y cómo se puede reflejar la gloria de Dios? Estar en contacto nuevamente con Dios. Entonces, ¿se acuerdan ese incidente curioso de Moisés cada vez que iba a la tienda del tabernáculo, ¿no? Y estaba probablemente horas allí hablando con el Señor, recibiendo Él su palabra, y cuando salía de allí dice que salía con el rostro radiante, brillando, ¿no? Y bueno, a él le da un poco de vergüenza y se cubría, ese es el dato curioso, pero estar en la presencia de Dios te llena de luz, es decir, esa figura es muy, muy, muy linda, y eso es lo que debiera ocurrir en nuestra vida. Así que un llamado al revivamiento, un llamado a estar nuevamente con el Señor y a hacer brillar su luz. Y lo interrumpo, pastor, para preguntarle, ¿este llamado es para todos? Y indudablemente esta figura que aparece aquí como un llamado para Israel es usada a lo largo de la Biblia para todo hijo de Dios, ¿no? Recién leía Horacio allí de Mateo, y ahí se nos está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, ahí Pedro 2:9 también, exactamente, ¿no? Entonces esa figura se repite a lo largo de la Biblia. Así que claro que es un llamado también para nosotros, para cada uno de nosotros, al volver al Señor, al estar en comunión con Dios, poder brillar, poder compartir. Es decir, no podemos dar nada que no tengamos. Y esto lo hemos visto en otras partes también del libro de Isaías, con el propio testimonio del profeta, ¿no? Alguien que se reconoce pecador, pero al ser redimido ahora se anima a compartir. Claro. Así que es una reacción siempre, ¿no? Qué lindo. Y esto me hace pensar que el Dios que nosotros tenemos y estamos estudiando durante todo este trimestre es un Dios inclusivo en el mejor de los sentidos de esa palabra, ¿no?
Pero me encuentro ante un problema, para mí un problema, y quizás algunos de nuestros amigos que están siguiendo el repaso, cuando leyeron estos versículos, se preguntaron algo similar. Me refiero a los versículos de Isaías 61:2, porque allí parece que nos encontramos o con dos dioses diferentes, o con un Dios inestable, o una aparente contradicción del carácter bondadoso de Dios, ¿no? Isaías 61:2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enludados, ¿no? Entonces ahí se mencionan dos aspectos muy distintos de Dios. No sé contradictorio, ¿no? Claro, Yo agarro la papa caliente, Carlos. Empezá vos, dale. Empezá con lo primero. Bueno, es muy interesante este texto, ¿no? Porque describe con mucha pasión, a mi entender, ¿no? La obra del Mesías. Claro. Se está hablando del ungido aquí, y entonces ese ungido habla y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿no? Y entonces comienza a hacer una obra. Él fue ungido con un propósito, a predicar las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, al opreso apertura de cárcel. Y ahí en ese contexto está a proclamar el año de buena voluntad. Muchos estudiosos vinculan esto con el jubileo. En el calendario, ¿verdad? Religioso de Israel, en ocasión del día de la expiación, se hacía proclamar con trompetas que comenzaba un cambio de año, y a partir de allí se perdonaban las deudas, se daba libertad a los esclavos, todas las posesiones volvían a sus dueños originales, entre otras cosas, lo cual muchos esperaban en ese momento. Es decir, el año de jubileo era un año totalmente esperable. Totalmente, exactamente, a la expectativa de esa llegada. Así que el Mesías es el que está anunciando acá. Y entonces ese es un detalle interesante, es decir, esto es un año jubilar, pero que es anunciado por el Mesías. Claro. Así que hasta ahí todo lindo, ¿no? Buena noticia. Hasta la coma. Exactamente, pero después de la coma nos encontramos con la venganza de nuestro Dios. Obviamente tenemos que leer la luz del gran conflicto por un lado. Nosotros somos conscientes de ese gran conflicto, somos conscientes de que hay una rebelión en contra de Dios, en contra de su carácter, en contra de lo que Él hace a favor de sus criaturas. También sabemos que en ese conflicto cada ser humano que fue creado de manera inteligente tiene la capacidad de decidir si quiere o no amar a su Dios y reconocerlo como su Dios. Y en ese sentido también podemos ver la justicia de Dios. Aunque esto pueda sonar terrible, acá también vemos evidencia de la justicia de Dios. Claro. Es decir, Dios debe lidiar con el pecado, y debe lidiar con el pecado aunque éste haga daño a sus criaturas, y aunque sus criaturas no decidan aceptar su gracia redentora o salvadora. Y entonces lo curioso, lo interesante del plan de salvación es que cuando este gran conflicto termine, aún los impíos reconocerán que en el accionar de Dios hay un gesto de amor. Qué lindo. ¿No? Dios va a obrar también por amor a ellos, destruyéndolos para la eternidad, pero va a ser un gesto de amor. Claro. ¿No? Porque alguien que no quiso estar con Dios, ¿para qué vivir eternamente o para qué sufrir eternamente? Claro, claro. Así que en esto también hay justicia para los que están aguardando la intervención de Dios, y también amor para con aquel que va a padecer ese juicio, ¿no? Tal cual. Sí, Carl dijo básicamente la respuesta, ¿no? Pero tal vez sumar lo siguiente. Ahí en el pasaje de Isaías hay como una línea escatológica, ¿no? Porque empieza a hablar de algo que empieza a cumplirse en el tiempo del Mesías, la primera parte, que curiosamente Jesús en Lucas no menciona del día de la venganza. Claro. Y charlábamos hoy fuera de cámara de que Elena de White dice que quienes estaban escuchando a Jesús estaban esperando que él hablara de la venganza de los enemigos. Y él llegó solamente hasta la obra salvífica del Mesías, hasta el jubileo, ¿no? Pero en esa línea escatológica que construye Isaías hay una parte que no se cumplió en el tiempo del Mesías, que Jesús sí habla en otro lugar, del juicio y de la retribución final, Mateo 24 y otros lugares. Y como bien Carr decía, lo que tenemos que entender es que justicia y misericordia son dos caras del amor de Dios. No se puede ser amor y no ser justo. Claro. De paso, si uno mira o preguntara a la sociedad, uno de los reclamos más grandes que la sociedad hace es justicia. Claro. ¿Qué tipo de Dios sería ese Dios que permitió el mal y no hace justicia? Claro. Entonces la justicia, y que acá le llama el día de Jehová o la venganza, no es la venganza como la del ser humano, que está impregnada de ira, de odio, de rencor, de imparcialidad en muchos casos, sino que es la justa retribución de los actos que hemos sembrado. Claro.
Entonces, nos alcanzará la maldad tarde o temprano. Lo que uno siembra, cosecha. No todo en esta vida, pero hay un día de ajuste de cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. Dios nos guiñó el ojo hacia la maldad, ¿no? Y por eso en Apocalipsis 6, cuando habla de los sellos, ahí encontramos el clamor de los justos, que dice, Señor, ¿hasta cuándo? Claro. Nuestra sangre ha sido derramada inocentemente. ¿Hasta cuándo tú vas a esperar? Y dice, no, falta todavía, no llegó el tiempo. El tiempo está ahí, mencionado Isaías. Entonces, justicia y misericordia son dos caras del amor de Dios. Esto que el pastor Mazzoli está comentando es algo que, para la gloria de Dios, ha ido surgiendo en otros repasos, ¿no? Entonces nos muestra que a lo largo del libro de Isaías, y diferentes personas que lo leen van pensando en eso, pastor. Qué lindo que es poder contar con este Dios. Y a modo de cierre, yo quería preguntarle a ambos, para que lo vayan pensando, cuando ustedes hicieron este estudio y pensaron en este repaso, ¿qué les enseñó del carácter de Dios particularmente, pastor Boscam? Hay varias cosas que se me vienen a la mente, pero una palabra por sobre todas las cosas, compromiso. El compromiso de Dios para con el hombre caído. Un compromiso que, movido por el amor, le llevó a enviar a su hijo, ¿no? Así que en Isaías, que tiene tantas figuras lindas acerca del Mesías, de su obra en favor de la humanidad caída, es esa la palabra, compromiso. Compromiso. Pastor Mazzoli. Tomo la misma palabra de Carr, compromiso, pero ahora yo la llevo a nosotros. Dios se comprometió y Dios espera que nosotros también nos comprometamos, como habla ahí en Isaías de que esperaba de que esa nación fuera luz. Bueno, Dios espera de nosotros que en este mundo, donde tanta gente necesita esperanza, podamos ser también esa luz para hablar del amor de Dios. Muchísimas gracias, pastor Mazzoli. A ustedes. Gracias, pastor Boscam. Gracias. Y gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando hasta aquí. Los invitamos a compartir este material si está siendo de utilidad, si está siendo de bendición en tu vida. Ojalá que otros también puedan aprovecharlo porque vos se lo podés compartir. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente jornada.